Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra clase titulada El cuento. Hoy vamos a trabajar uno de los textos narrativos más importantes de la literatura, que seguramente han leído desde pequeños. Antes de comenzar, es importante que conozcan los objetivos de esta clase, ya que nos permitirán saber qué aprendizajes se esperan que alcancen al finalizar. Los objetivos específicos de esta clase son los siguientes: reconocer la definición de cuento, identificando su finalidad y diferenciándolo de otros tipos de textos narrativos. Identificar las características del cuento, analizando elementos como la brevedad, el número de personajes, el espacio, el tiempo y el tipo de narrador. Y finalmente, comprender la estructura del cuento, inicio, nudo y desenlace. Comenzamos nuestra clase con la definición ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración breve que relata un hecho, puede ser completamente ficticio o inspirado en hechos reales, y que se concentran en un episodio significativo de la vida de los personajes. Pertenece al género narrativo y, a diferencia de la novela, presenta una trama sencilla y generalmente lineal. El cuento tiene varias finalidades. Puede ser como el entretenimiento, que busca captar la atención mediante un episodio intenso y un ritmo ágil. La enseñanza puede contener moralejas, lecciones éticas o ideas para reflexionar. Y también nos da una emoción, nos provoca una emoción, evoca sentimientos específicos, sorpresa, ternura, miedo o nostalgia. Bueno, y ahora vamos a continuar con las características del cuento. En esas características del cuento encontramos tres partes que son fundamentales. La estructura del cuento se desarrolla en un inicio, en un desarrollo y en un desenlace. Esas tres son muy importantes para tenerlo en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que los cuentos se clasifican en dos partes. La primera parte que se clasifica es en cuentos populares, los cuentos que son contados por historias de los hermanos Grimm o de Disney. También tenemos otra clase de cuento que se clasifica como los de hadas. Esos son los cuentos de princesas, de castillos, de reinos, y también tienen una trama muy bonita para los niños. Los de misterio, los cuentos de misterio son los más usados para los niños que les gusta investigación, que les gusta estar en la investigación, indagar y estar ahí. Y tenemos el cuento de cómicos. Son los cuentos que ayudan a que uno al mismo tiempo de leer le dé como esa alegría y le dé esa satisfacción de hacerlo. Y los de terror, que no son muy recomendables para los niños menores de 7 años, pues porque hacen de que de pronto si se cuentan las noches, pues no lo dejen dormir. Entonces se recomienda que los de terror sean para niños mayores de 10 años. Elementos del cuento. En los elementos del cuento encontramos los personajes principales, pueden ser interpretados con personajes de hadas y reinos. Y los secundarios, que son los que vienen a ser los coprotagonistas de la historia. En estos personajes se pueden hacer de animales o también de personas, para los personajes principales o secundarios. Tenemos también el elemento del cuento, el lugar donde se cuenta la historia o donde va a suceder la historia. En este caso podemos tomar en cuenta que se puede hacer o en una montaña, o en una ciudad, o en un bosque, o en un castillo, o en un centro comercial, o de pronto en un parque de diversiones. El tiempo de la historia viene en tres partes y se destaca en el pasado, en el presente, en el futuro, y también incluimos el día y la noche. ¿Para qué nos sirven los cuentos? Para promover la imaginación, para favorecer la atención, para que se dé entretenimiento, para que se desarrolle la creatividad, para que aumente el vocabulario y mejora mucho la forma de expresar y también ayuda a nuestras emociones.
aportando también valores. Muchas gracias. Para finalizar la explicación del tema, vamos a abordar la estructura del cuento, la cual generalmente se divide en tres partes fundamentales. La primera es el inicio o la introducción, donde se presentan los personajes, el espacio, el tiempo y la situación inicial de la historia. Luego encontramos el nudo, que es la parte central del relato, donde surge el conflicto y se presentan las dificultades que viven los personajes. Y finalmente está el desenlace, en el cual el conflicto se resuelve. Este final puede ser cerrado cuando todo queda claro o abierto cuando deja preguntas para reflexionar. Para afianzar los conocimientos adquiridos durante nuestra clase, realizaremos una actividad lúdica. Esta actividad será un crucigrama, en el que deberán completar conceptos relacionados con la definición del cuento, sus características, los elementos y su estructura. El objetivo es reforzar lo aprendido de manera dinámica y participativa. Finalmente, se llevará a cabo una evaluación corta, cuyo propósito es afianzar y verificar los conocimientos adquiridos sobre el cuento. Esta evaluación nos permitirá identificar qué conceptos han sido comprendidos y cuáles necesitan reforzarse. De esta manera, cerramos nuestra clase, habiendo trabajado la teoría, una actividad práctica y una evaluación que consolida el aprendizaje. Muchísimas gracias.